arrebatamiento de la iglesia. Y el tema era: serán dejados afuera. Porque dice que cuando las 5 vírgenes insensatas lograron conseguir el aceite y volvieron y llegaron a la casa del novio, la puerta estaba ya cerrada. Y ellas tocaron y dijeron: ábrenos. Y una voz salió de lo profundo de la casa: no os conozco, yo no les conozco. Y entonces hablábamos, hermanos, de que el cristiano debe saber, a través de todo lo que está aconteciendo, que son señales de Dios avisándonos que nuestro mundo se está terminando, que el tiempo está llegando a su final. Porque decían los líderes y los cristianos, nos hemos olvidado que el mundo es un campo de batalla. Con eso ya le cansé yo de hablarle de guerra, de guerra, de batalla. La gente no quiere escuchar eso, porque no entendemos que al salir de esa puerta nos enfrentamos a nuestro mundo, y ese mundo es nuestro campo de batalla las 24 horas. O sea, todo cristiano debería estar peleando. El mundo no es un lugar de diversión, es un campo de batalla para el cristiano. Le dije que no era Gardaland, que no era Mirabilandia, donde usted puede experimentar todos los juegos que hay ahí y todavía el billete le dura 48 horas, puede regresar el siguiente día y seguir divirtiéndose. Pero el mundo no es un campo de diversión. La Biblia lo tipifica como el campo de batalla para los cristianos. Porque el que reina y el que gobierna ahí es nuestro enemigo, Satanás. Él es el dueño. Por eso, hermanos, es que seguía meditando y estudiando este otro tema y le he titulado Discípulos y Demonios. Porque vamos descubriendo poco a poco qué es lo que Jesús nos enseña en su palabra. Dice la palabra del Señor en estos versículos que vamos a leer: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Por eso es que Judas, el traidor, no se le coló. Él quiso llamarlo. Para que entendamos que siempre van a haber varios Judas en la obra del Señor. Y no es que Dios lo ignora, Dios lo sabe. Y vinieron a él y estableció a 12. Ya a Jesús le seguían cientos de discípulos. No solamente estaban 12 con él, habían siempre multitudes, pero él, dentro de esos cientos que le seguían, él había seleccionado a 12 discípulos para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Lea premeditado. Para que estuviesen con él por 3 años y medio y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. La autoridad no se delega con extender la mano, ni te puedo transmitir de mi unción. Primero viene enseñada, viene comprendida y entendida, y después viene practicada. Para que tuviesen autoridad. ¿Para qué? Para mandar a las demás personas, no. Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto significa hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Zebedeo, de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista,
y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Jesús tenía un lugar en Capernaum que se le llama el cuartel general de Jesús, donde se reunía siempre con sus discípulos y ahí pasaban mucho tiempo con él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias esta tarde, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos en esta casa de oración. Gracias, Señor, por el tiempo de alabanza. Gracias por cada canto, Señor, que mis hermanos han cantado dirigidos a ti. Tu palabra dice que cantemos cántico nuevo, Señor. Y tú sigues siempre inspirando a tus hijos para seguir, Señor, componiendo cantos que alaben, que exalten y que glorifiquen tu nombre. Ayúdanos cada día para que nuestros cantos estén basados en esos principios, alabar y glorificar tu santo y poderoso nombre. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra y que tu palabra sea sanidad para nuestra vida, sea medicina para nuestra enfermedad. Y que hoy nos hable, Señor, conforme a tu voluntad y que seamos oyentes, Padre amado, obedientes para poder salir de este lugar y poner en obra tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, hermanos. Puede sentarse en su asiento y desde ahí, hermano, siga glorificando al Señor. No permita que el enemigo le robe este tiempo de escuchar. Ahora le decía, discípulos y demonios. Ahora, en estos versículos que leemos y otros que vamos a estar viendo, podemos ver, hermanos, que el tema central de Cristo es entrenar a sus discípulos. Ahora, Jesús entrenó a sus discípulos. 3 años y medio le bastaron al Señor para poder instruirlos, para poder enseñarles. Y en el Evangelio de Juan, cuando ora, porque Él se está yendo, su tiempo se está culminando en la tierra, Él le ora al Padre y le dice: de los que tú me diste, nadie se perdió, solo el hijo de perdición. Porque este hombre que traicionó a Jesús estaba dentro de lo profético desde muchos años atrás, que tenía que existir esta persona que iba a vender a Jesús. Entonces, dentro de la profecía ya habían establecido que dentro de ese grupo que Jesús seleccionaba iba a estar el traidor. Ahora, Jesús sabía quién era, siempre lo supo. Gracias a Dios que nosotros no sabemos de antemano quién nos va a hacer mal. Esto es una característica de Dios. Por eso su misericordia se renuevan todas las mañanas. Porque muchos de los que estamos hoy acá no fuimos tan buenos con Él ayer. Y Él debió habernos matado esta noche. Pero no lo ha hecho porque Dios no es como los hombres. Y hoy estamos sentados acá y quizás hasta glorificando, pero Él no sabe quiénes somos. Gloria a Dios. Así que nadie se puede esconder ante la presencia de Dios. Ni podemos pretender engañarle. Por eso es que Él dejó establecido y dijo: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces no se preocupe por su vecino, porque Dios sabe quién es. Por eso es que no está permitido a los hombres juzgar a otro hombre. Pero Dios tiene esa capacidad de saber. 3 años y medio tuvo al bandido de Judas a la par de Él. Y no solamente eso.
lo llama y le dice: ¿sabes? He decidido darte mi confianza. Quiero que tú ministres todas las finanzas que entran al ministerio. ¿Sabe cuánta plata movía Jesús? Se necesitaba mucho dinero para darle de comer a la gente, para todas las cosas. No era igual que hoy, pero se necesitaba. La Biblia misma dice de algunas mujeres que vendieron todo para sostener este ministerio de Jesús. Porque son las que ayudaban, son las que aportaban. Y aparte de eso, había gente que traía cosas al Señor y se las entregaba. Y otros, ¿verdad? Como la historia de la mujer que quebró el alabastro, y de ese perfume que costaba mucha plata, y el tesorero dijo: si la hubiéramos vendido, y le puso precio, dijo: por tanto. Y todavía le aumentó, porque dijo: de ahí saco yo y luego doy, le digo al Señor que costó tanto. Se puede hacer esto. Ananías y Zafira se fueron, vendieron la propiedad, y luego en el camino se pusieron de acuerdo y decidieron: y démosle esto a los apóstoles. Ellos a la fin no saben en cuánto vendimos la propiedad. Y sustrajeron de la propiedad, y lo que pasó es que se murieron, porque Pedro no lo sabía, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. Ahora, el Espíritu que está con la iglesia también lo sabe. Entonces Jesús llama a Judas y le dice: tú vas a administrar todas mis finanzas. A veces los hombres creemos, hermanos, miren cuánto Dios ha hecho conmigo, como que si es una exaltación de que Dios sí confía en mí porque yo soy bueno. Y Dios lo único que ha dicho es: le voy a dar las llaves a este ladrón para ver qué hace. ¿Sabe cómo tenemos que vivir nosotros los líderes, hermano, con temor y temblor para poder ministrar las finanzas del Señor y no mal invertirlas? Si tenemos temor de Dios. Porque si no lo tenemos, es muy fácil agarrar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 euros, y a la fin el escontrino certifica que usted lo gastó. Pero lo gastó el pastor. Sí, pero si lo gastó mal, no es correcto. Entonces, el Señor lo que hace es, hermanos, confiarnos, pero Él sabe quiénes nosotros somos. Entonces, dentro de ese grupo que el Señor llama, habían varios bandidos. Bueno, todos eran bandidos, eso. Ellos fueron cambiando con el proceso que estuvieron con el Señor, como nos pasa a nosotros. Nosotros aceptamos un día al Señor, venimos al altar y le recibimos, pero el día de ayer, hasta ese minuto, hasta ese segundo, habíamos sido unos tremendos bandidos. Y el alma que no es renovada en la conversión, no es que regresamos al asiento convertido 100%, se entra en un proceso de renovamiento, de cambiamiento del alma, hasta que el hombre va rindiendo todo su ser al Señor y va cambiando. Entonces se necesita, hermanos, aceptar el llamado del Señor y aprender del Señor. Por eso hay iglesias. La televisión no es la iglesia, el internet no es la iglesia. El Señor mismo constituyó líderes para que guiaran a su iglesia. Pablo lo escribió en Efesios y dijo que el propósito del llamamiento de esos líderes era para instruir y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces Dios constituyó esos ministros para formar a cada santo que se reúne en una casa de oración. Pero ese santo debe ser santo y debe reconocer a su pastor y a su líder, a su enseñante, y debe estar dispuesto a rendir todo su ser para poder absorber toda la enseñanza para ser discípulo de Cristo. A nosotros, si nos predica muy fuerte, no nos gusta. Nos vamos donde otro predicador que predique más suave. Y la enseñanza implica corrección, disciplina. La disciplina son reglas, hermano, que rigen nuestro comportamiento de cristiano.
La disciplina no es el rigor, aunque implica rigor. La disciplina son todas las reglas. Es como las cercas que se le ponen a los animales para que reconozcan su territorio y que ellos no pueden salir de ahí. Y cuando salen, les dan una paliza y los vuelven a meter. Allá en donde nosotros hay cercas de púa y los animales cuando salen se rayan y hacen todo y luego se traen y se les ponen ganchos, se les ponen cosas para que esa vaca no se salga de nuevo de ahí y se le pega. Acá le ponen corriente, como quiero poner yo en todas las sillas. Y acá voy a poner todos los números de la silla. El hermano de la silla tal se está durmiendo. ¡Pah! Como una regla que entienda que en la casa del Señor no es dormitorio. Se viene a alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero esas ya son reglas seculares. Pero hay reglas, hermanos, espirituales que rigen nuestra conducta. Por eso es que el Señor está interesado en que los discípulos estuvieran con Él. Y el sello de todo el aprendizaje, hermanos, es el bautismo del Espíritu Santo, que ya no se predica. Por eso pasamos por los institutos bíblicos y aprendemos teología e información, pero como no nos predican el bautismo del Espíritu Santo, entonces la gente no tiene poder. Y se levantan hoy predicadores, hermanos, como hongos por todas partes, pero no tienen poder ni autoridad. Porque estos hombres estuvieron con Jesús por 3 años y medio. Y cuando Jesús se está yendo a la presencia del Padre, Él les dice: vayan a Jerusalén y quedaos ahí. Y no se muevan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis mártires y predicaréis la palabra con denuedo, con poder, con autoridad, sin miedo. Venga a los seminarios de 5 pasos para ser rico y la gente está llena, pero venga al seminario cómo echar fuera demonios y la gente tiene miedo, porque le andan huyendo al diablo. Entonces Jesús enseñó 2 cosas que vamos a entender en la palabra de Dios. ¿Por qué a Jesús le funcionó la instrucción? ¿Y por qué las iglesias fracasamos? Yo estoy ya por terminar el seminario de servidores y tenemos como 20 hermanos ahí. Eso quiere decir que el próximo domingo que lo terminamos, hermanos, el siguiente domingo acá va a estar lleno de chalecos azules. De gente que va a servir, pero no porque hizo el seminario, porque ha santificado su vida y va a aplicar normas a su vida para dedicarle tiempo a Dios. Y si usted no lo ve, yo fracasé. Porque todas las iglesias hasta el día de hoy fracasan en la formación de líderes. ¿Y por qué Jesús no fracasó? Solamente se perdió el que ya estaba perdido. Por eso Él dice: todos los que tú me diste, ni uno se perdió. Ay, Judas, ese ya lo trajiste perdido tú. Yo he escuchado predicadores que dicen: Judas tuvo la oportunidad de salvarse. No, ese ya estaba. Con eso ya no. Jesús dijo: los demás que tú me diste, que eran libres, dice, de esos ninguno se me perdió. O sea, ese es un éxito, hermano, en la instrucción. 3 años le bastaron al Señor, 3 años y medio, para instruir a sus discípulos y enseñarle a sus discípulos. Entonces yo estaba viendo una de las cosas, ¿verdad? 2 cosas que el Señor emplea, y para notarlo es importante ver por qué Jesús tuvo éxito en la enseñanza y en la formación de sus discípulos en 3 años. ¿Y por qué nuestros métodos no funcionan? ¿Sabe que una de las cosas que podemos notar nosotros es el tipo de principios, de enseñanzas que Jesús daba? No son igual a los nuestros. Vea lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 17.
el principio de las enseñanzas que Jesús daba no eran igual a las nuestras. La primera cosa que notamos es que Jesús les dijo a estos hombres: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Desde el inicio del llamamiento de los discípulos, el primer principio por el cual Dios los llama es para enseñarles, instruir a estos hombres a que aprendieran a ayudar a otros hombres. ¿Me escuchó? O sea, el propósito de Dios es que estos discípulos aprendieran el teje y maneje, se dice en salvadoreño, a cómo estos hombres deberían aprender a ayudar a otros hombres cuando Jesús ya no estuviera. No solamente es el evangelismo de irlos a rescatar del pecado, cómo ayudar a otras personas. Nosotros hacemos grandes seminarios y grandes enseñanzas, hermano, y no se nos enseña claro cuál es el fin de estudiar. El fin de la instrucción en lo que Jesús enseña a sus discípulos es que ellos aprendieran a ayudar a otra persona, comenzando desde rescatarlo de la vida de pecado que llevan las personas. Hermanos, no hablemos del evangelismo, porque ¿cuánta gente tenemos en las calles evangelizando? Cero. A veces solo el líder va, y ya va porque tiene una responsabilidad, no porque tiene una pasión o ha entendido cuál es la instrucción del mensaje de Cristo: ayudar a otros. 3 años y medio le bastaron al Señor para instruir a estos hombres. Por eso dice que los llamó para que estuvieran con Él. Y luego dice enviarlos. Amén. Que fueran a predicar, que fueran a ayudar a otras personas. Entonces Marco está diciendo, dice: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombre. Entonces esto es lo que Jesús entrena. Y cuando Jesús parte a la presencia del Padre, a sentarse al trono, los discípulos le obedecen, se van a Jerusalén, se quedan ahí, desciende el Espíritu Santo, los bautiza con el Espíritu Santo, y en ese mismo día de la caída del Espíritu Santo, Pedro se pone de pie y se predica un sermón que se convierte en 3,000 hombres. Y en aquel tiempo todavía habían hombres que tenían más de una mujer. Pongámosle 2 mujeres por hombre. 9,000 personas. Pongámosle 2 hijos con cada mujer. Se consideran que hubieron unas 20,000 personas rendidas ahí en el mensaje, en el sermón de Pedro. Primer sermón. Pero esta es una suposición, ¿no? La Biblia solamente resaltaba los hombres hasta ese momento. Luego el libro de los Hechos sigue recalcando, hermano, que se añadía todo aquel que tenía que ser salvo. Se añadían 3,000, 5,000. Se cree que la iglesia de Antioquía llegó a tener más de 20,000 miembros. Fue una de las iglesias de impacto después de la de Jerusalén. En Jerusalén todavía era muy cerrado, Antioquía fue más abierta, y de ahí comenzaron, ¿verdad?, a enviar los misioneros hasta que el evangelio se regó por todo el mundo. Pero había una cantidad de personas. ¿Y el pastor quién era? Dicen que era Juan. Pudo ser Pedro de ayudante de pastor también. Y ahí estaban predicando la palabra de Dios. Y andaban, hermano, por todas partes, ayudando a la gente. 12, 11 hombres, que luego viene incluido, aunque Matías, que es el otro que viene elegido después de la muerte de Judas.
y que muere como discípulo de Cristo. Estoy estudiando también los martirios de cada discípulo de Cristo, cómo murieron. ¿Y por qué murieron? Murieron porque el mensaje que ellos predicaban, lo predicaban de alguien que ellos habían visto. En eso se basaba, hermano, en que ellos decidían ser mártires de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que predicaban no lo habían escuchado en la iglesia, ni lo habían escuchado del pastor, ni lo habían leído en la Biblia. Dice, porque nosotros lo vimos. Vimos el poder de Dios. Vimos el poder del Espíritu Santo obrar. Por eso es que ellos no se negaban, hermanos, aunque venían maltratados, torturados, golpeados, masacrados. Ellos decían, no lo negamos, morimos por él. Porque no solamente lo habían visto con vida, también lo vieron resucitado. Y ellos decían, él nos habló de la resurrección. Él dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Y dijo que si nosotros moríamos sin negarlo, también íbamos a resucitar. Entonces ellos predicaban con poder y con autoridad. Pero la efectividad comienza, hermano, desde el momento de que ellos se sientan a los pies del maestro y vienen instruidos por el Señor. Los haré pescadores de hombres, capacitados de que puedan ayudar a otras personas. Yo siempre me pregunto, partiendo desde mi persona, ¿qué estamos haciendo para ayudar a otro? A veces no nos ayudamos ni entre nosotros mismos. No digamos para ayudar a otra persona. Mire, el esposo se congrega que conoce al Señor y su esposa sin conversa y ya la abandonó ahí. A que Dios haga la obra. Así le habían dicho a mi hermana que está por acá. Un día me dice, pastor, ¿y yo puedo invitar a mi esposo? Yo le dije corriendo, ¿por qué no lo ha invitado? Y ella lo invitó, el siguiente domingo estaba acá. Y dice que a mí me habían dicho que no lo hiciera porque el Señor iba a hacer la obra. No se canse de predicar. No se canse de decirle a sus parientes, hermanos, a sus familiares de que Cristo está por venir, que entreguen su vida al Señor. No los presione, pero cada vez que tenga la oportunidad, invítelos, dígale, venga a la casa del Señor. A lo mejor Dios hará la obra, te toca, te conviertes ahí. Pero la mayoría de cristianos hemos dejado a nuestros parientes sin Cristo a la deriva, porque no hemos entendido que el principio de la enseñanza de Cristo y de ser discípulo de Cristo tiene que ver con que Él nos capacita para ayudar a otras personas. Y el evangelio comienza por casa. Yo veo padres llorar acá en el altar cuando oramos por los hijos, pero no están haciendo nada por ayudar a sus hijos. Ellos creen que un día el poder de Dios va a llegar allá y alguien Dios va a enviar, pero si a quien Dios quiere usar es a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que estar haciendo algo. Somos nosotros los que tenemos, hermanos, la educación de los niños comienza con los padres. Y luego viene la obra del Señor, que viene tocando esos corazones y viene obrando y viene transformando esos corazones y trayéndolos rendidos a los pies de Cristo. Gloria a Dios por lo que cantamos. Gloria a Dios por lo que nos gozamos en esta casa. Gloria a Dios por los cultos de unción. Pero ese no es el mensaje del discípulo. Porque yo puedo pasarme todos los días danzando acá en la iglesia y no hablarle de Cristo, pero ni a mi vecino. Y puedo decir que soy discípulo de Cristo. Y el discípulo de Cristo viene identificado porque le pica la lengua. Le pica la lengua, hermano, por decir qué es lo que lleva adentro. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué fracasan los kamikazes? A veces se hacen explotar antes de llegar al objetivo, porque les pican las manos por hacerse explotar.
Porque a ellos les han metido acá en la cabeza que hay 1000 vírgenes esperándolo. Y ellos cuando deciden hacer eso, ellos ya no les importa morir. Ellos quieren hacerlo. Y a veces, si no logran llegar al objetivo, lo hacen antes porque les pica la mano. Nosotros deberíamos tener ese deseo de estar haciendo algo por el prójimo. Esa es una de las características del discípulo de Cristo. La otra cosa, la otra cosa de la cual Jesús instruyó a sus discípulos, Marcos siempre 1, versículo 21 y 27. ¿Sabe qué más les enseñó el Señor a sus discípulos? Vea esto. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que durante el Señor enseñaba, el hombre habló y se sacó un grito despavorido. Dice que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús, durante enseñaba, dice que le dijo: ¡Calla! ¡Sal fuera de él! Y dice que el espíritu, el demonio, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de aquel hombre y se fue huyendo. Entonces, esto me impacta, porque es de lo que menos la iglesia quiere saber. Esta segunda cosa, cómo lidiar con Satanás y los demonios. Eso lo enseñó Jesús. Dice allá en la porción que leímos, que los llamó para que estuvieran con él, para enseñarles, para enviarles y para darles autoridad, para que sanaran a los enfermos. Y la mayoría de las enfermedades en aquellos tiempos y en la de hoy, hermano, las enfermedades no son enfermedades, no son patologías, son espíritus de enfermedad. Tanto las de aquel tiempo de Jesús como las de hoy, la mayoría son espíritus de enfermedad. O sea, son demonios, pues. La traducción de demonio en el hebreo simple y sencillamente significa son diablos. Todo demonio es diablo. Y ellos están operando. Los demonios, hermanos, son los seres angelicales que se rebelaron, que Satanás logró engañarlos. Si engañó a los ángeles, no va a engañar a los humanos. Y logró que estos ángeles se volvieran en rebeldía contra Dios. Y entonces Dios los destituyó de sus oficios y los mandó para abajo por rebeldes. Y ellos quedaron sujetos a la autoridad de Satanás. Y Satanás se organizó. Por eso Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Entonces Satanás se organizó, como había visto organizarse allá en el cielo. Él se organizó bajo esa jerarquía y dijo: yo soy el soberano sobre todos ustedes. Y los ángeles caídos son demonios. Y también la traducción de demonio se dice que son seres inteligentes, porque son creados por Dios. Son muy inteligentes. Y aparte de ser inteligentes, son muy astutos. A nosotros nos tienen que enseñar. Hoy mismo en el seminario le estoy diciendo a los hermanos: para hacer este servicio hay que fingir ser gentil, por favor.
con gentileza, con amabilidad. Es que a mí no me nace, aprenda. Los demonios son muy gentiles y amables. Porque son farsantes. Por eso es que todos los seres humanos que están buscando sacar provecho de las personas son muy gentiles, hermanos, y amables. Y cuando sacan provecho de la persona, entonces usted se da cuenta quién era ese individuo, que lógicamente estaba influenciado por un espíritu demoníaco. Por eso es que el diablo nunca se presenta como enemigo. Por eso es que el sistema de vida, el que el diablo ha inventado, está muy camuflajeado. Por eso es que es difícil que ustedes logren entender que el mundo es campo de batalla. Porque la gente dice, no, si ahí se puede vivir tranquilo, uno puede hacer, no hay que exagerar mucho. Los mensajes de los predicadores hoy, no exageren, no sea así, viva su vida tranquila. Porque escondido en el sistema de vida, uno es difícil que encuentre la maldad o el pecado. No lo encontramos porque Satanás lo ha envuelto. La vez pasada estaba viendo que le habían llevado el regalo a una persona y era una tremenda caja así. Entonces la persona dijo, ya, un televisor LED plano de 50 pulgadas. Abre la primera caja, nada. Había otra caja adentro. Segunda caja, otra caja adentro. Tercera, cuarta, quinta. Hasta que llegó a una cajita así. Y claro, ahí había algo de valor. Pero imagínense, hermano, que nosotros vemos el monumento y para encontrar usted le pide un celular a su hijo hoy y le dice, dame 5 minutos y te voy a encontrar lo que tienes ahí. No lo encuentra. Porque esos animales tienen tanto escondite donde guardar cosas, con un montón de claves. Y dice, sí, acá está, dicen, sí. Ya saben que uno de viejo es ignorante. Para encontrar eso, no, si ya se lo he revisado, nada tiene en la pantalla. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Eso está guardado en otro lugar secreto. Así hace el diablo. Entonces, un pecador se murió. Y cuando se murió, bajó a la profundidad del infierno y vio las llamas y los demonios y los monstruos y la gente que se estaba quemando. Y él llegó y dijo, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Alguien me puede decir algo que pasa acá? ¿Me pueden llamar a don Diablo, por favor? Y apareció un demonio mayor y le dijo, ¿a quién buscabas? Le dijo a Satanás, yo soy, ¿qué quieres? Le dijo, ¿pero qué es esto? Le dijo, este es el infierno. Le dijo, pero yo te serví a ti. Y en la publicidad que me daban allá, no era esto. Dice, allá había mujeres desnudas, había playa, había discoteca, había diversión. Y el diablo le dijo, eso era la publicidad para que tú vinieras acá. Hermano, el mundo es toda publicidad del diablo. Que no seamos exagerados. Dígame usted, ¿dónde está el lugar en este mundo que no sean frecuentados por los demonios? La Biblia narra que hasta en la misma iglesia, y no solamente eso, toda la vida terrenal de Jesús muestra que donde quiera que Jesús estaba, habían diablos. Toda su vida terrenal. Sí. Él llegaba a la sinagoga de los maestros y ahí estaba el diablo. Bueno, ahí está en una sinagoga enseñando. Y ahí el diablo se pegó un grito porque el diablo no soporta lo de Dios. Por eso todo cristiano que se molesta por la predicación y se enoje, hermano, ¿y qué vamos a hacer? Que el diablo no soporta lo de Dios.
Claro, si el predicador no está ofendiendo. Pero por hablar de la palabra de Dios, la gente no lo soporta. ¿Por qué? Porque hay un demonio. Entonces, cuando Jesús enseñaba de que Él había venido y que este hombre en el cual estaba el diablo dijo: ¡ay, no aguanto! ¿Qué has venido a hacer acá? Bien estabas allá. Por eso el trabajo de la iglesia hoy es muy, muy sutil, porque andamos por ahí, no entramos verdaderamente en las partes donde Satanás está operando con poder, donde están encerrados los drogadictos, hermano. Hay parques completos acá en Milano que son parques destinados a drogarse. Nadie va a evangelizar ahí, ni los carabineros llegan. Hasta hoy que ha entrado Salvini y que está desocupando los campos de ron, van a limpiar todos esos parques. Y gloria a Dios por eso, porque ahí hay un montón de gente perdida. Pero aparte de la gente perdida, hermano, hay legiones de demonios que tienen atadas a las personas. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que no son natural. Son espíritus diabólicos que están operando ahí. Entonces Jesús quiso enseñarle a sus discípulos cómo lidiar con Satanás y sus demonios. Es la segunda cosa que el Señor enseña acá. Pero lo primero que resalta el Señor y que nosotros debemos de saber: el poder del Señor sobre Satanás. Si Satanás tiene poder con sus demonios, el Cristo que nosotros le servimos está por sobre el poder del diablo. ¿No me escuchó? El poder del Dios que nosotros servimos está por sobre el poder de Satanás. O sea, no importa las ligaduras, no importa las ataduras, no importa el trabajo sutil del diablo. Si usted tiene el Espíritu de Dios y entiende el mensaje de Cristo, tenemos el poder y la autoridad, porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Pero Jesús estaba interesado en que sus discípulos supieran que aparte de ayudar a las personas, esas personas, la mayoría, están influenciadas por el diablo. Y por eso es que yo le he predicado un montón de veces que ir a evangelizar no es irse a comer un kebab, no es volantineo gratuito. O sea, pararse en la metro, tome, Cristo le ama, Cristo le ama, Cristo. 2000 folletos se pueden ir en una hora. ¿Cuántos alcanzó? Nadie. Porque hay que hablar con esa persona, porque hay que llevar poder y autoridad para confrontar el espíritu que tiene esa persona. Todas las personas de afuera no nos quieren escuchar. ¿Por qué no quieren escuchar? Porque están cegados por Satanás. Así lo dice la Biblia. Y están bajo la autoridad de Satanás. Todos los que no tienen a Cristo están bajo espíritus diabólicos. No hablemos solo los que están sin Cristo. Muchos cristianos están influenciados, porque el diablo no tiene barrera. La única barrera es ser discípulo de Cristo y tener el poder y la autoridad de Cristo, y entender que yo tengo que lidiar con el diablo y con todos sus demonios. Entonces Pablo lo dijo, lo repito, porque no tenemos lucha. Póngalo ahí, por favor, Efesios capítulo 6, versículo 10 o 12. Dice: porque no tenemos lucha. Ahí está el 12. Parece ahí: porque no tenemos lucha. Esas son palabras de un general delante de su tropa formada, de un ejército que está en guerra. No está diciendo: miren, hermanos, de casualidad a ustedes se les van a presentar cosas negativas. Si puede ser una batalla, a lo mejor puede ser el diablo, quizás, quién sabe. Pablo le dice a la iglesia: hey, muchachos, nosotros somos soldados
Y nuestra vida de soldados es una vida de lucha. Y la lucha que tenemos las 24 horas, vuelvo y repito, el mundo no es Gardaland. El mundo es nuestro campo de batalla. Ahí es donde luchamos. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra un diablo bien organizado. Y no podemos evadir ni a Satanás, que es la cabeza principal, ni a los demonios, ni al demonito más pequeñito que está por ahí. Dice, si eres cristiano y eres discípulo de Cristo, tienes que lidiar con estos personajes. Porque si te crees muy espiritual y hay demonios que no pueden contigo, entonces va a venir un demonio mayor. Y si eres espiritual para resistir a ese demonio mayor, entonces va a venir el propio diablo. Ay, no, pastor, hasta ahí ya no. Bueno, Jesús quiere que los que son discípulos de ellos aprendan a lidiar con Satanás y todos sus demonios. No es igual, hermanos, una persona que puede tener una influencia demoníaca que le ataca con un dolor de cabeza permanente a una persona que está en un grado muy alto de depresión. No son los mismos demonios, son diferentes. Y algunos los veo que me ven con miedo acá. Están asustados. Entonces nosotros hacemos ritos a veces para liberar a la gente, ¿verdad? Ahí andamos, guerra espiritual en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo y tanto acá. No tiene nada que ver eso, hermanos, aunque es poderoso, pero es poderoso en una persona que es sabedor que tiene un enemigo que se llama Satanás. Y que ese enemigo solamente se puede vencer si hay una alianza con Cristo. Porque el único que tiene poder sobre esos demonios es Jesús. Y la iglesia de Jesús puede tener ese poder sobre esos demonios si vive para el Señor. Pero si no vive, no cuenta nada más. Entonces mi hermano mayor, cuando veía que mi papá se quitaba el cincho para castigarlo después de que había hecho algo, él se ponía a llorar porque pensaba que con llorar iba a conmover a mi padre. Si ya soy un poco duro, yo imagínense cómo era mi padre. Entonces llegaba donde mi hermano, lo agarraba de la mano y le decía, no te valen llantos, pa. Hay muchas cosas que nosotros podemos pretender hacer ante Satanás que no tienen ningún valor. ¿Por qué? Porque el único valor de todo lo que nosotros hacemos está sentado en que confiamos en el poder de Cristo y que vivimos para Cristo. Por eso dice, las luchas no son contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades. Entonces, hermano, lo primero que Jesús le hace ver a sus discípulos es que Él tiene poder sobre todos los demonios. Pero lo que quiere que aprendamos es que nosotros estemos conscientes que el mundo está bajo el dominio de Satanás. Hay un ejército de demonios, hermano, que gobierna en todas partes. Son considerados que viven bajo la influencia, todas las personas, de Satanás. Y por eso tenemos que lidiar con un ejército. Imagínense que habla principados, hay potestades, hay principados y hay huestes espirituales de maldad. Una hueste es un montón de demonios. Un montón de demonios. ¿Ha visto un enjambre de abejas? Usted se pone a jugar con las abejas, las espanta y se queda ahí. No. Si hace 2 sábados salieron todos corriendo de Ivea.
porque se metieron unas abejotas amarillas así al aula. La maestra fue la primera que estaba en el Capolínea. Y nadie quería entrar más ahí porque andaban las abejas estas ahí buscando polen. Imagínense, si nosotros lográramos entender, hermano, cómo se mueven los demonios por todas partes, y si sabemos de que están en todo lugar. Si a Jesús lo persiguieron por todas partes, imagínense a nosotros. Usted entra a un bar y hay demonios. Un día fui a un bar y cuando llegué me dice la barista, cuando ya llego 2 veces ya uno lo reconoce, ¿no? Y entonces me dice, ¿por qué soy triste? Y yo le dije, ¿triste yo? Triste el diablo. Pero son maneras sutiles de Satanás de cómo llegar, de cómo cautivar. Entonces cualquiera puede decir, tú estás necesitando consuelo. ¿Ah? Imagínense una mujer que le diga a un hombre, ¿por qué estás triste? ¿Tienes algún problema con tu esposa? Acá puedes encontrar la solución. Entonces el enemigo trabaja muy sutil en estas cosas. Y es difícil que nosotros lo podamos identificar. Porque a veces pensamos que es una buena intención de la persona, es una persona muy atenta, que está propensa a ayudarnos. Lo vemos desde esta manera, casi nunca descubrimos que detrás de esa frase o detrás de eso hay una trampa maligna que quiere destruir nuestras vidas. Y así son los amigos que se presentan por las calles. Yo puedo ser tu amigo, mira, yo te puedo ayudar. Ven, yo te llevo acá. Y en la necesidad de encontrar una solución, nosotros vamos corriendo con esas personas y terminamos, hermano, yendo camino al matadero. Porque no logramos discernir que vivimos en un mundo que está siendo gobernado por millones y millones de demonios. La tercera parte de los ángeles. Pónganse a pensar. Si usted se alegra cuando dice que Dios envía a su ejército de ángeles a cuidar a los suyos, ¿no se siente protegido usted? Dice, Dios mandó un ejército a cuidarme. A él solo le quedó la cuarta parte. Y ya yo creo de que esa cantidad de ángeles es demasiado y es poderosa para cuidarme a mí. Ahora, haga la cuenta con lo que se trajo Satanás. Satanás tiene más demonios que los ángeles que tiene Jesús. La tercera parte. Se vinieron con él. Y están bajo el dominio de Satanás. Son sus secuaces, son sus servidores. Ahora, vea lo que sigue diciendo acá la palabra del Señor. Porque es algo que el Señor quería que nosotros aprendiéramos. La posesión demoníaca, hermanos, no es una enfermedad mental como la ciencia lo está declarando hoy, porque hoy aparecieron muchas enfermedades, ¿verdad? A ver, haga cuenta usted si por ahí tiene sus años o sus abuelos le contaron. ¿Quién murió de depresión hace 50 años? No había depresión. Los viejitos morían alegres, felices. Sí había, pero allá. ¿No es verdad? Hoy la mayoría de cosas son enfermedades. La última que salió, que, ¿cómo se llama? Los ancianos que les gusta
a los niños es una enfermedad. Los pedófilos. No maltrate más a esa persona, porque pobrecitos, ellos nacieron enfermos. Así lo está declarando la ciencia. Y entonces se tiene que poner en la condición de una patología para poderle seguir un tratamiento, ¿verdad? Y el mejor tratamiento es que se case con una joven. Entonces el mundo en el que nosotros vivimos está declarando que todas estas cosas son normales, son enfermedades. La Biblia que nosotros tenemos y el Cristo que nosotros adoramos dijo que todo ese tipo de cosas son parte de un trabajo macabro del infierno y de Satanás y de todos sus demonios. No son enfermedades, son demonios, hermano, que están operando en la vida de las personas y que están llevando, hermano, ¿sabe por qué? Porque están cerradas en sus mentes, no tienen más. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Las personas se vuelven endemoniadas, hermanos, por abuso de drogas, en la mayoría de partes, por participar en ocultismos con obras de Satanás, y en otras por rebelión profundas contra la palabra de Dios. Toda enfermedad diabólica tiene que ver con eso. La gente ha tenido contactos con brujería. La gente se droga. La droga son espíritus que llevan a las personas a drogarse hasta que se mueren, hasta que la droga los consume. Y ahí andan perdidos por las calles, o encerrados en las cárceles, o en los manicomios, en los mosocomios, donde quiera que los meten. Ahí los tienen hasta que se mueren, porque no pueden hacer nada con ellos. Y en la mayoría de veces, hermanos, es por un alto índice de rebeldía contra la palabra de Dios. Es muy fácil ser rebelde con la palabra de Dios. Se cree que la rebeldía contra la palabra de Dios es parte del pecado imperdonable. Porque se dice que el pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo estaba basado en esto: hasta que Jesús apareciera, los judíos tenían sanidades. Alguien podía orar y se sanaba. Habían prácticas religiosas, rituales que llevaban a estas personas y se sanaban, como el caso de la lepra, que era una de las enfermedades más graves en ese tiempo. Pero hasta el tiempo de Jesús nunca habían visto echar fuera demonios. Pero ellos creían por doctrina religiosa que cuando el Mesías viniera, Él era el único que iba a estar en grado de luchar contra el diablo y hacer liberaciones. Ellos lo sabían. Entonces, hasta el tiempo de Jesús no existieron liberaciones. Es la venida del Señor que implementa este ministerio, lo que es liberar a la persona. Entonces, lo que sucede es que durante Jesús libera a una persona, ellos negaron que Jesús era el Cristo. Y dijeron que eso lo había hecho en nombre de Belcebú, el padre de los demonios. Entonces dijeron: esa es una obra del diablo. Entonces Jesús dijo: toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Cada vez que sabemos que una obra es genuina de Dios y nosotros la abandonamos, es parte de una blasfemia. Se puede caer en blasfemia, en rebeldía contra la palabra de Dios,
siendo cristianos, una de los episodios que la Biblia nos muestra y en la que caemos la mayoría es en la que practicó Jonás. Que nunca vamos ni hacemos lo que Dios nos manda hacer, ni donde Dios nos manda. Eso es rebeldía contra la palabra de Dios. Hermano, Dios lo ha seleccionado. Ay, no, yo a eso, mejor me voy de la iglesia. Toda la gente cree que tiene que estar capacitado para hacer la obra de Dios. Yo no entiendo así el mensaje de Dios. Sí entiendo que la gente se debe preparar, pero cuando Dios te llama, acepte el reto, que la obra es de Dios y Dios le va a capacitar si usted se pone en las manos del Señor para ayudarle, para guiarle, para protegerle, para cuidarle. Siempre va a tener un respaldo de Dios. Pero si yo me pongo a pensar, ¿y cómo le voy a hacer? No le voy a hacer nada, hermano, porque yo humanamente la veo negra. No puedo hacer eso. No iré nunca ahí. Yo no sirvo para predicar. No, es que yo no sirvo para cantar. No, es que yo no sirve. Mire, póngase un rótulo que diga: usted no sirve para nada. Pero el mensaje de la Biblia es que cuando los hombres se rinden ante el Señor y le dicen: Señor, toma este instrumento inservible en tus manos, Dios lo toma y lo hace útil. Porque es bueno que nosotros no sirvamos para nada, porque es Dios quien nos hace útil. Entonces el diablo, hermano, vea lo que dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... ¿Quién es Satanás? El príncipe de la potestad del aire. Cuando Pablo dice no os conforméis a este siglo, está hablando del sistema de vida que Satanás ha implementado en este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? El príncipe. Y ese príncipe no es Jesús, es Satanás. Y ese príncipe usa una artimaña para bobar la gente. Segunda de Corintios 4:3. En la mañana dije, es una especie de sedante donde los cristianos que eran agresivos, osados para servirle al Señor, se vuelven pasivos. ¿Y sabe cómo lo camuflajeamos nosotros? Ay, hermanos, es que cuando yo me convertí y vivía en el primer amor, yo era requemeneque. ¿Por qué? Porque yo hacía esto, yo venía a esto, y yo estaba acá, y yo estaba acá. ¿Y qué pasó? Es que poco a poco fui perdiendo el primer amor. No, poco a poco Satanás te fue inyectando, hasta que hace de un cristiano vivo, hace un cristiano pasivo. Ya lo saca del cuadro activo y lo mete al cuadro pasivo. Y ya el cristiano es más educado, es más formal. Él cree que va a ir al infierno y allá va a tener aire acondicionado. Entonces cuida más su postura, su vestimenta. Es más natural. Entonces él se sienta y observa. Ahí anda un loco corriendo, aplaudiendo. Eso es para locos. Él se cree más centrado, más sano, más modesto. Y simple y sencillamente te ha inyectado el enemigo para que tú seas un cristiano pasivo. Entonces, ¿cuántos vamos hermanos, a involucrarnos para hacer esta obra? El cristiano pasivo no puede. ¿Por qué? Porque no percibe. Cree que no es necesario eso. Estamos bien así. Recuerdo cuando abrimos la primera obra, algunas familias se fueron y se sentaron conmigo a hablar y me dijeron: pastor, ¿para qué abrir otra obra? Estamos bien así. Y por eso se fueron, porque no querían tener dos iglesias. O sea, ¿qué le interesaba si al final tenía que estar acá él? Pero se vuelve pasiva la gente, que cada vez que los activos están haciendo algo, no le gusta. Pero si nuestro evangelio está aún
encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora, ¿quién hace que las personas que no tienen a Cristo no puedan entender el evangelio? Los demonios. Y no solo en los que no conocen a Cristo, en los que lo conocemos. De vez en cuando nos manda encapuchados a la iglesia. ¿Usted sabe lo que es venir encapuchado? Ni pasa montaña, nada. El encapuchado es aquel que lo han agarrado prisionero y le meten un gorro negro hasta acá y lo amarran. Y a él lo traen a la iglesia. Por eso es que hay esposos que si la esposa viene, ellos vienen. O si el esposo viene, la esposa también viene. O si los hijos le dicen, ellos también vienen. Pero no nace de cada individuo de la familia decir, hey, tenemos un compromiso con Dios, vámonos. Entonces vienen varios encapuchados. Y ellos no vienen por escuchar el mensaje, ni por adorar al Señor. Ellos están pensando que al nomás termine acá, hay que ir al restaurante allá, hay que ir a comer acá, hay que seguir nuestra vida normal. Hasta el próximo domingo, si es posible, nos aparecemos de nuevo acá. Porque son cristianos pasivos, donde Satanás con sus demonios han vendado. No logran entender el propósito de la palabra de Dios. Entre los que se pierden está encubierto, versículo 4. En los cuales el Dios, ¿cuál Dios? El príncipe, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos y de unos cuantos cristianos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amados hermanos, este Satanás, Jesús lo enseñó, no está jugando. Vino a matar, a robar y a destruir. Y cega. Por eso es que a veces se agarra la Biblia y dice, ay, yo no entiendo nada. Se nos predica, se nos enseña. Por eso es que cuando estudian la Biblia, ahí andan con el libro el día que tienen examen. Solo para memorizar. ¿Para qué? Porque necesito una nota para el examen. Ponga atención cuando le enseñan. Esté atento. Si usted está atento y le ha orado al Señor, el Espíritu del Señor le va a hacer retener todo el discurso. Y cuando usted va a dar una respuesta en el examen, usted no tiene por qué andar preocupado, memorizando. Simple y sencillamente se recuerda de los temas que dieron y dice, gloria a Dios, en el nombre del Señor voy a enfrentar mi examen y voy a sacar 20. Y cuando usted abre el examen, a mí me mandaron al texto de italiano. Yo dije, wow, ¿y cómo le hago para el italiano? Yo, ay, señor, ya no, si yo soy un predicador de italiano, ¿qué pasa? Entonces llego asustado donde me habían dado el apuntamiento, buscando la puerta con otro que andaba por ahí. Había un montón de gente afuera, pero yo no los vi interesado. Lo que no sabía que cuando abrieron la puerta, todos ellos se iban para el examen. Y estaban todos asustados. Y un peruano se sentó a la par mía y me dijo, hey, paisa. Ay, me avisas, paisa. Yo le dije, hermano, yo no te puedo avisar. Pon atención y estudia. Y al nomás que comenzó el examen, me tiraba patadas por bajo, paisa. Y yo le dije, paisa, escucha. Porque era un examen para bambinos. Le hacen escuchar 2 discursos con una grabadora. ¿Qué está diciendo ese hombre? Hoy de las 5 respuestas y
Eso es pan comido. ¿Y el paisa? ¿Pero qué paisa, hermano? Dijo la maestra, ustedes tienen que sacar 80 de puntos para pasar, no 79. Yo creo que le puse más de 100 a eso. Pues solo me vine de allá, vine al internet, ya estaba mi calificación. Dice, ¿cómo se dice acá en italiano? Promoso. Pero hermano, es porque uno tiene que ir bajo el temor de Dios, no bajo la preocupación. O sea, y lo mismo es para las cosas de Dios. ¿Cómo tiene que ir usted para las cosas de Dios? Estar atento, guiado por el Espíritu Santo, orado, porque si no le pedimos al Señor, ay hermano, este diablo es bandido, astuto, acá le dan ganas de ir al baño 5 veces. El culto dura 2 horas y hay que ir al baño 5 veces. Y el hermano de la par que está, que habla, no se siente a la par de su boca descosida. Yo sé, hay algo que no sirvo para eso, hermano, es cuando yo estoy prestando atención a algo, sea predicación, sea película. Yo estoy viendo una película y a mí no me gusta que las personas tengan, mira acá. Vayan a buscarse otro televisor, por favor. Si yo estoy concentrado, tranquilo, divirtiéndome, poniendo atención, quiero saberle. Y hay unos que conversan y yo no le entiendo nada. ¿Qué le vas a entender si no? ¿Sabe cuántos conversan en clase y en las predicaciones, en las iglesias, y luego dicen, ay, yo no entendí nada? No puede entender. ¿Por qué? Porque no presta atención. Entonces el propósito de Dios de llamarnos es para que estemos con Él, prestemos atención y seamos conocedores, hermano, de estas 2 cosas que le enseñó Jesús a todos sus discípulos, y son los principios que se transmiten hasta hoy. ¿Por qué los formadores de líderes fallamos hoy? Porque no estamos basados en esto que el Señor enseñó a sus discípulos. 1, instruir a la gente que son llamados para ayudar a otros que están en la misma condición en la que estábamos nosotros antes. 2, cómo nosotros vamos a luchar y lidiar con Satanás y todos sus demonios. No existe ningún cristiano que diga, yo no fui llamado para liberación, porque hasta eso metió el diablo en las iglesias. Ministerio de sanidad, ministerio de liberación, ministerio acá. Jesús dijo, yo soy completo. Enseño, evangelizo, predico, libero y sano. Y cuando llamó a su ministro le dijo, ustedes van a evangelizar, a enseñar, a orar por los enfermos y a liberar a los endemoniados. Hoy no, la gente lo separó. Y como lo separó, hay otro. No, yo no fui llamado para interceder, pastor. ¿Y para qué fue llamado? Para comer pupusas. Todo cristiano fue llamado para interceder. Y el mismo enemigo tuyo se llama Satanás. Y tu enemigo Satanás es el mío. Y es el enemigo de cada uno de ellos. Sea joven, sea niño, sea adulto, es el mismo diablo con todos los demonios. Y se le va a presentar cualquier momento. Y usted tiene que saber cuando él llega y reconocerlo, identificarlo y tomar las armas que Dios le ha dado y saber que el Dios al que usted le sirve es altamente poderoso. Si Jesús le enseñó a sus discípulos a lidiar con el diablo y con los demonios, les enseñó que Él era la autoridad. Y le dijo, yo, su maestro, estoy sobre esos demonios. Y cuando este hombre comenzó a gritar y le dijo, ay, ¿qué tiene contra nosotros? Jesús le dijo, cállate. Los discípulos están ahí, hermano. Payasos de este tiempo. Hermano, ¿sabe que existen líderes hoy en las iglesias apostando quién tiene más poder? No sé si usted ha visto esas locuras, pero hay 2 líderes que se levantan y dicen, vamos a ver quién tiene poder, y se ponen así. Él le dice, 1, 2, 3, ¡ya! Y el otro que tiene más poder hace que el otro se retuerza y cae ahí y dice, yo soy el que tengo más poder. Mire qué locuras, tonteras que el diablo ha metido ahí.
Ninguno tiene poder, solo Cristo tiene poder. Pero hasta dónde ha llegado el orgullo del hombre y la vanidad del hombre y el teatro del hombre, hermano. Cuando les aparece el diablo, ellos no tienen poder para nada, porque lo que son es un show montado para la gente. Este evangelio nos da poder. Si vivimos para Dios, nos da poder. Y vamos a enfrentar al Satanás mismo en el nombre de Jesús. Jesús no solamente les instruyó, sino que los llevó al campo de batalla. Y cuando este hombre endemoniado se paró y comenzó a gritar, le dijo: cállate. Y reinó un silencio en aquella sala, porque él tenía la autoridad. Dice: pero tú eres Jesús. Le dijo: te ordeno que salgas. Y dice que el demonio sacudió el cuerpo del hombre, cayó por allá y él se fue dando voces. Porque Jesús tiene el poder. Póngase de pie. Jesús tiene el poder. Y no tenga miedo a enfrentar a Satanás. No tenga miedo a enfrentar al diablo. Pero nótelo, descúbralo, identifíquelo. Identifíquelo en sus hijos cuando llegan endemoniados. Identifíquelo en el esposo. Identifíquelo en la esposa. Identifíquelo en todo el movimiento, en el hogar, en el trabajo, en su jefe, por las calles, en las personas que le acechan, que le presionan. Identifíquelo. Que detrás de todas esas prestaciones, de todas esas palabras, hay una obra maligna de Satanás que quiere destruir los hogares, que quiere destruir los matrimonios, que quiere destruir las vidas. Porque para eso vino, para matar, para robar y para destruir. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes van a lidiar, porque a ustedes se les da el ministerio de la reconciliación. Ustedes tienen que estar capacitados a tirar a otra persona que está hundida, tirarlo afuera y llevarlo a Cristo. Y si esta persona está influenciada por los poderes del diablo, ustedes tienen que tener la capacidad y la autoridad que yo les delego para que puedan soltar a esa persona y la puedan hacer libre. Libre, hermano. Toda la iglesia de Cristo debe ser libre. Si usted ve que sus hijos se están perdiendo, sea discípulo de Cristo. Y en sus oraciones dígale: papá, yo soy tu discípulo, mi hijo no se va a perder, mi hija no se va a perder. Hay demonios que la están persiguiendo, hay demonios que están acechando a mi esposo, a mi esposa. Yo voy a hacer esta guerra, este combate, Señor, en tu nombre. Y los demonios, hermano, no tienen otra opción sino que irse gritando. Donde quiera que hay gritería, hay demonios huyendo, porque ellos no resisten el poder de Dios. Por eso es que este evangelio, dice la palabra, no es pan ni comida ni bebida, es poder de Dios. Es poder de Dios. Pablo lo dijo: no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios. Cierre sus ojos.